Buenos días. Bien. Bueno, gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia de un Consejo de Ministros extraordinario al que el Gobierno da una gran importancia porque vamos a anunciar un nuevo paquete de ayudas, de medidas, para extenderlas hasta el 31 de diciembre del presente año en respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Putin en Ucrania. Como saben, desde el principio de la invasión el Gobierno ha manifestado siempre lo mismo, y es que somos muy conscientes de las dificultades que atraviesan las familias, las empresas, la industria en España debido a la escalada de los precios que ha sido causada sobre todo por la invasión de Ucrania. Y precisamente por eso quiero, en primer lugar, recordar que aprobamos hace 3 meses un primer plan de respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, unas medidas que fueron acordadas con los sectores afectados, con los agentes sociales, con las distintas formaciones políticas que lograron convalidar y respaldar ese importante Real Decreto Ley en las Cortes Generales y que, a la postre, lo que nos han permitido es amortiguar de alguna forma los efectos de una crisis inflacionista que tiene un alcance internacional. A día de hoy, la inflación en Europa es extraordinariamente elevada y, en consecuencia, también lo es en España. Concretamente, en el mes de mayo fue del 8,7% en nuestro país, una cifra realmente alta, en línea, en todo caso, con la media europea. Hay 17 países de la Unión Europea con una tasa de inflación más alta y 9 con una tasa algo inferior a la española. En todo caso, son cifras que no registrábamos en la economía europea desde hace muchas décadas. Simplemente para que nos demos cuenta del esfuerzo que va a hacer el Gobierno de España por contener la inflación, con las medidas que aprobamos hace 3 meses y con las medidas que hoy hemos aprobado en este Consejo de Ministros, el Gobierno estima que vamos a contener en 3,5 puntos el alza de los precios. Es decir, contener en 3,5 puntos el IPC. Dicho de otro modo, si estas medidas de inflación no existieran, no se pusieran en marcha, esa inflación sería 3,5 puntos superior a la actual. Estaríamos hablando, por tanto, de inflaciones cercanas a los 14 o los 15 puntos. Hace 3 meses aprobamos un paquete de medidas que contaba con 6.000 millones de euros de rebajas fiscales y ayudas directas y 10.000 millones de euros de préstamos del Instituto de Crédito Oficial para ayudar a las empresas y muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Estas medidas han constituido una apuesta social que nos han permitido, entre otras cuestiones, rebajar el IVA del 21% al 10% en la factura de la luz, como saben todos los españoles, una reducción total, entonces, del 60% de los impuestos que pagan los ciudadanos, las empresas, por la electricidad. Y también una rebaja generalizada de 20 céntimos de euro en el precio de los carburantes. Estamos, en consecuencia, amortiguando con las palancas, con los instrumentos que tiene el Poder Ejecutivo, el efecto y repartiendo de forma justa, equitativa, los costes económicos y sociales de la guerra. Pero la inflación sigue interfiriendo, evidentemente, en nuestras vidas y, por tanto, está frenando la recuperación económica en nuestro país, una recuperación económica que estaba cobrando mucho vigor, como todos sabemos, antes de empezar esta invasión y gracias a la superación de la pandemia del COVID. Ha producido esta guerra y su consecuencia económica y social una extraordinaria incertidumbre sobre la economía europea, internacional y, por supuesto, también española. Una incertidumbre que se mantiene en todo el mundo, en Europa y también en España, y que nos lleva, en consecuencia, a aprobar medidas adicionales que posteriormente les expondré. En todo caso, sí quisiera volver a subrayar algo que he dicho desde el principio de esta crisis, y es que, como es bien sabido, en los planes del Gobierno no figuraba una pandemia, tampoco la erupción de un volcán, menos aún una guerra en Europa. Pero sí estaba clara cuál debía ser la respuesta ante cualquier contratiempo, y es proteger a las familias, a las empresas, a las industrias de nuestro país, empezando siempre por los más vulnerables y extendiéndolas también a la clase media y trabajadora de nuestro país.
Por eso aprobamos medidas como los ERTEs, la creación del ingreso mínimo vital, los créditos ICOs, las prestaciones directas a los trabajadores autónomos, los fondos COVID que fortalecieron los servicios públicos en los peores momentos de la pandemia. Toda una batería de medidas que nos permitieron salir de la crisis del COVID de una forma mucho más rápida y, sobre todo, mucho más justa que las anteriores crisis que se abordaron en base a recetas neoliberales de recortes y de pérdida de derechos. Y, por tanto, lo que quiero decir es que este es el mismo Gobierno que hizo frente a la crisis del COVID, es el mismo Gobierno que aprobó la reforma laboral, que ha creado en nuestro país más empleo, pero además de mayor calidad. Hoy el número de afiliados a la Seguridad Social en nuestro país supera los 20.400.000 y el número de parados está por debajo de los 3 millones. Cifras que, saben ustedes, son cifras desconocidas desde el año 2008, es decir, desde antes incluso de la crisis financiera. Esto sería imposible hoy si durante la pandemia los 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras no hubieran sido protegidos con los esquemas de ERTEs que pusimos en marcha desde el Gobierno de España y con el acuerdo de los agentes sociales. Todo eso se hubieran convertido en despidos. O si las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, no hubieran recibido un importante volumen de ayudas que ha posibilitado su supervivencia en los momentos más difíciles de la pandemia. Este es el mismo Gobierno que también luchó porque Europa diera una respuesta a la altura de la envergadura del desafío del COVID-19, consiguiendo unos fondos europeos que hoy ya están ayudando a miles y miles de empresas de nuestro país para ser más competitivas en el futuro. También para reindustrializar nuestro país, atrayendo inversiones en la transición ecológica y la transformación digital. Por poner ejemplos precisos que han sido anunciados hace escasas semanas, sin estos fondos europeos, sin los proyectos estratégicos que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno con el concurso del sector privado, habrían sido imposibles proyectos tan importantes para el sector de la automoción, fundamental en nuestro país, donde se van a instalar gigafactorías en la ciudad de Sagunto, de la Comunitat Valenciana o también en la región de Extremadura. Y habría sido mucho más difícil que empresas como Ford hubiesen elegido España para la producción de su vehículo eléctrico. Y este es el mismo Gobierno que, junto con el Gobierno de Portugal, ha defendido en Europa una reforma que yo calificaría de justa de nuestro mercado energético, que deje atrás un modelo trasnochado de fijación de precios donde se acopla la evolución del precio del gas al precio de la electricidad. Y es el mismo Gobierno que, entre tanto, hasta que logremos esa reforma que ya ha sido anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, ha logrado, junto con Portugal, que Europa aprobara un mecanismo excepcional para que la península ibérica amortiguara todo el año el impacto de la subida de los precios energéticos. Y gracias precisamente a este acuerdo, validado por la Comisión Europea entre el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal, el precio mayorista está ahora mismo en nuestro país entre un 40 y un 50% más barato que en las principales economías de Europa. Repito, entre un 40 y un 50% más barato el precio mayorista en la península ibérica gracias a esta fijación del precio que lo que ocurre en las principales economías industriales de nuestro continente. En todo caso, somos muy conscientes de que, pese a todos estos esfuerzos, el problema de la inflación sigue afectando a nuestras familias, a las empresas, a las industrias. Los recientes cortes del gas y del petróleo por parte de Putin lo que han hecho ha sido agravar aún más una situación ya de por sí delicada. Y por eso el Gobierno vuelve a adoptar nuevas medidas para proteger a familias, a empresas, poniendo siempre el interés general por encima de los intereses egoístas. Y por esa razón, el Consejo de Ministros extraordinario del día de hoy ha aprobado una extensión del decreto que recoge las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y la ampliamos su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año. Este nuevo decreto supone un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario por parte del Gobierno de España. Este nuevo decreto va a suponer un esfuerzo superior a los 9.000 millones de euros, aproximadamente 5.500 millones de euros en gasto para proteger a familias, para proteger a la clase media trabajadora y para amortiguar el impacto de la inflación en sectores específicos de nuestra economía, 5.500 millones de euros en gasto y 3.600 millones de euros en reducción de ingresos.